Hola amigos, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Seila Carrasco, cantante. Como ya habréis visto en la miniatura, vamos a reaccionar a una canción que me habéis pedido muchísimo. En este caso es Jenni Rivera. Y bueno, la verdad os tengo que confesar de que soy adicta a la serie de Netflix de Jenni Rivera. Me he visto subida no sé cuantísimas veces la serie, ¿verdad? Y la verdad es que la veo constantemente, igual como la de Selena, porque son vidas de unas artistas muy consagradas y muy conocidas. Y la verdad es que siempre me impresiona, siempre que la veo. O sea, ya puede ser que la he visto 4 veces, que la vuelvo a ver desde el principio con sus 90 capítulos que tiene la serie de Jenni Rivera y la vuelvo a ver. O sea, impresionante. Me habéis pedido muchísimo Jenni Rivera. En este caso vamos a reaccionar a una canción que se llama Paloma Negra, en vivo, desde Monterrey. Así que tengo muchísimas ganas de verla, la verdad. A ver qué me transmite Jenni Rivera. La verdad es que no lo pasó nada bien en su vida. Sufrió muchísimo por amor, por desamor, en fin. Y bueno. La verdad es que nos dejó unas canciones preciosísimas, o sea, unas canciones que son tremendas y que llegan al alma a cualquiera. Así que solo recordaros también que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es muy importante, es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y sobre todo para notar vuestro apoyo, para saber que queréis que siga reaccionando a cantantes, ¿no? Que me vayáis pidiendo. Vamos a comenzar con Jenni Rivera y Paloma Negra, en vivo desde Monterrey. Vamos allá. Solos unos para el otro, solos porque estamos locos. Tanta felicidad y aún sentimos que es tan poco. Ya me canso de llorar. ¿Habéis visto esa nota? Con muchísimo aire expulsa esa nota. De llorar. Y con ese vibrato estupendo que también, como buena cantante mexicana que es, ¿no? Un vibrato estupendo a la hora de cantar. Y no amanece. Seguimos ahí también con la misma dinámica. Mucho aire a la hora de sacar las vocales, mucho aire y con ese vibrato muy bonito también. Ya no sé Ya no sé. si maldecirte o por ti rezar. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte. Ahí pone un sentimiento como muy llorado, ¿no? Muy sentido, muy doloroso en ese final. De buscarte y de encontrarte. Y de encontrarte. Donde me aseguran mis amigos que te vas. Momentos en que quisiera mejor rajarme. Sigue con la misma dinámica, con la misma dinámica de una voz con mucha aire, esos finales con un vibrato excepcional. Y quiero destacar también una cosa, para los cantantes es muy difícil el cantar sentado, porque a la hora de cantar el diafragma, ¿no? Se encoge un poquito, por decirlo de alguna manera, se encoge, ¿no? Se dobla y apoya, se supone que apoya menos la nota en el diafragma, porque el diafragma es simplemente para apoyar la nota, ¿no? No para cantar, no se canta nunca con el diafragma, ¿de acuerdo? Que muchos me habéis comentado que si con el diafragma se canta y tal. No, 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 con el diafragma no se canta, o sea, no se canta. El diafragma es para apoyar la nota, ¿no? Y sentado, es muy difícil, porque evidentemente el aire no sale mucho, ¿vale? No sale mucho aire en las vocales. Y arrancarme ya los clavos de mi pena.
Seguimos con ese sentimiento muy sufrido, muy llorado. Mirar qué cara, o sea, la está viviendo mucho, la está sintiendo mucho. Creo que esta canción, si no me equivoco, que puedo equivocarme, em, puedo equivocarme porque soy persona, ¿vale? Se la dedicaba, en este concierto concretamente, se la dedicaba a su hija Chiquis. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Te vuelve a esperar. Ese vibrato, seguimos con un vibrato de laringe, ¿no? Muy bien colocado a la hora de cantar y seguimos también expulsando mucho aire alrededor de las vocales. Eso era muy típico de ella, la verdad, las cosas como son. El pegarse un sorbito, ¿no? A lo que fuera, no vamos a decir el qué, pero a lo que fuera, ¿vale? Y a la hora de cantar expresa muchísimo, expresa muchísimo. Y agarraste por tu cuenta. Ahí eso es una voz más arriba, más mixta, ¿os habéis dado cuenta? Y agarraste. Es más arriba, por tu cuenta. Ya no es tan... Y agarraste por tu cuenta. Es más arriba esa voz, más arriba. Las parrandas. Control extraordinario de la respiración, brutal, para hacer lo que acaba de hacer. No sé si os habéis dado cuenta, ha empezado con una voz de cabeza muy arriba y ha bajado la voz, ha bajado lo que es la voz al pecho otra vez. Muy difícil de hacer, un control de la respiración brutal para hacer eso. Paloma negra, ¿dónde andarás? Muy llorado también, muy sentido. ¿Dónde andarás? Simplemente le tenéis que ver la cara. Ya no juegues con mi honra, parrandera. Muy bonito esos vibratos en medio de la frase también, en medio de la frase, con una voz muy también de cabeza, otra vez ha subido a voz de cabeza y la verdad espectacular, Jenni Rivera, espectacular. Si tus caricias De cabeza, deben ser mías, de nadie más. Y aunque te amo con locura, ya no vuelvas. muy bonito también, extraordinarios. Vamos a destacar aquí los coros que suenan detrás, ¿vale? Porque eso le hace la canción mucho más completa, mucho más homogénea la canción, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y la verdad es que los coros hacen un papel fundamental en las canciones. Si no, se escucharían las canciones muy vacías, ¿no? Yo lo noto mucho cuando voy actuando sola, ¿vale? Que no me hace nadie los coros y se escuchan las canciones muy vacías, pero en este caso, con esos coros, como evidentemente todos los cantantes consagrados tienen sus buenos coros y se escucha la canción muy completa, muy, muy, muy completa. Paloma negra, eres la mezcla de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Muy sentida esa parte también, o sea, con quien me quiera. Qué bonito. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien me quiera. Con un buen vibrato, sí señor. De fuerza, me estoy muriendo. Ese final, me estoy muriendo.
Eso es un vibrato también de laringe, ¿no? Va- Vamos a escucharlo otra vez. Me quiero, Perfecto vibrato. no se me fuerza, me estoy muriendo. Ahí hace también como un pequeño... Me estoy muriendo. Ahí, floritura. Esto. Dios, dame fuerza. Me estoy muriendo por irla a buscar. Jenny Rivera ha sido y será espectacular en el escenario, o sea, espectacular. Nos dejó unas canciones preciosas a la hora de demostrarnos todo, ¿no? Todas las canciones que yo he escuchado a través de la serie, ya os digo que yo la conozco porque me la habéis pedido y porque he visto la serie tropecientas mil veces, ¿vale? Son canciones con un significado en su vida. ¿Vale? Y la verdad es que lo sabe transmitir muy bien al público, ¿no? Que ha sido esa su vida la que está contando. Esta canción ha sido muy sentida, ha sido muy sentida. No creo recordar que esta canción de momento, a lo mejor luego me viene y le digo, ostras, pues sí que la escuché, pero creo recordar que no la escuché en la serie. Puede ser que a lo mejor sí que la haya escuchado, pero no recuerdo muy bien. Evidentemente, al ser en directo, han podido haber algunos cambios, ¿no? A la hora de interpretarla, de cantarla y demás, pero el sentimiento que pone siempre es el mismo. O sea, Jenny Rivera transmitía muchísimo en el escenario, es que había que verla simplemente, ¿no? Ha sido espectacular, muy sentida, muy llorada, muy entregada, y la verdad es que sí, es impresionante. Para mí, Jenny Rivera y Selena también. eh, una lástima que hayan desaparecido físicamente, ¿no? De este mundo, porque gracias a Dios nos dejó unas canciones muy bonitas ya. Esta es la primera que vamos a reaccionar en el canal, seguramente introduzca más, porque ya os digo que Jenny Rivera tiene unas canciones muy bonitas y poquito a poco iremos entrando más en el mundo de ella, ¿no? Tenéis abajo en la cajita de descripción todas las listas de reproducción que hay en el canal, de reacciones, de mis covers y demás. Así que si queréis echarle un vistacito a todas las reacciones y a los covers, yo estoy aquí a vuestra entera disposición. Quería recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros al canal, dale a la campanita para estar activos, que eso es muy importante, al botón rojo que tenéis aquí al ladito. Ese botón es indispensable para que el canal continúe en crecimiento y para notar vuestro cariño y vuestro apoyo, ¿de acuerdo? Así que nada, nos vemos en la próxima reacción y cuando queráis me podéis contactar a través de mis redes sociales, que las tenéis abajo en la cajita de descripción, o por correo electrónico en la cajita, en la pestaña de información de YouTube, ¿de acuerdo? Un besazo muy grande y nos vemos en la próxima reacción. Muchas gracias.